El tema de esta predicación, resurrección de Jesús. Le decía, estoy muy contento, muy emocionado y tengo una mezcla de sentimientos, de sensaciones, porque en lo particular Dios me dio la bendición de poder compartir con la iglesia este evangelio que nos ha dejado muchísima enseñanza y mucha responsabilidad en cuanto a la vida y el testimonio de Jesús. Y esta tarde, con la ayuda de Dios, iniciamos y nos encaminamos hacia el final de este evangelio de Mateo. El tema, dijimos, la resurrección de Jesús. Al igual que toda buena obra de literatura, el evangelio de Mateo no es una colección al azar de hechos, ideas o historias, sino que tiene un plan y un propósito específico. El capítulo 28 no es simplemente un compendio final de anécdotas o de historias acerca de la vida de Jesús, sino que el capítulo 28 es un capítulo poderoso que nos habla de la culminación del evento más importante que se realizó en la tierra a través de la resurrección de Jesucristo. El evento central del capítulo 28 es la resurrección de Jesús y también es el hecho más relevante de la historia redentora de Dios para con su creación. La resurrección es la piedra angular de la fe cristiana y todo lo que somos, tenemos y esperamos nace de la resurrección de Jesús. No habría cristianismo si no hay resurrección de Jesús. El mensaje de la Biblia siempre ha sido un mensaje de esperanza que nos habla a nosotros de que así como Jesús resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Para el cristiano, la muerte nunca ha sido el final, sino más bien es una puerta que nos lleva a la eternidad con Dios. Una vez más, la muerte en nuestras vidas no es el final, es la puerta que nos llevará a la eternidad con nuestro Dios. En el caso de Abraham, vamos a hacer un poco de introducción. En el caso de Abraham, nos habla la historia de que él obedeció por voluntad y la obediencia que tuvo a Dios. Él estuvo dispuesto de sacrificar a su hijo Isaac y por eso fue considerado como el padre de la fe. El Salmos 49:15 nos habla de que el salmista dijo de que su alma sería redimida del poder del Seol. Isaías proclamó en Isaías 26:19 que los muertos vivirán y que los cadáveres iban a resucitar. Daniel nos habla de que aquellos que mueran van a ser despertados en Daniel 12:2. La Biblia nos habla de que la persona que muere en Cristo Jesús va a resucitar porque Él resucitó primero. Vamos a ir a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera a los Corintios 15:20. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento en relación al tema de la resurrección que Dios mismo habló en su palabra. Pablo declara en primera a los Corintios 15:20, usted me alcanza. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dice la palabra de Dios en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué dice? Vivificados. Déjeme recordarle algo que debe de saber la iglesia. La muerte será solamente un pase para estar por la eternidad delante de nuestro Dios. Este cuerpo tendrá que pasar por ese proceso. Sin embargo, tenemos la esperanza en la resurrección, que así como Jesús resucitó, también nosotros vamos a resucitar con Él. Amén. Y eso es muy importante. La resurrección de Jesús es el acontecimiento más grandioso en la historia del mundo. Es tan fundamental para el cristiano
que aunque muchos la llegan a negar, déjenme decirles que eso es inevitable. Jesucristo resucitó y juntamente con Él todos aquellos que hemos creído en Él vamos a resucitar. La palabra de Dios esta tarde nos recuerda a nosotros que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Pablo anheló conocer a Cristo y el poder de su resurrección en Filipenses 3:10. Pedro nos habla que la resurrección es una esperanza viva en 1 de Pedro 1:3 y 4. Cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, dice que él cayó como muerto en Apocalipsis 1:17 y 18, que cayó como muerto cuando vio a aquel que vive por los siglos de los siglos. El fundamento de nuestra esperanza se expresa en lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Vamos a ir a esa cita. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Todo el fundamento de nuestra fe cristiana, la esperanza, fueron expresadas por las palabras de Jesús en Juan 11:25, cuando Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Y por eso usted y yo estamos aquí, hermanos. No estamos siguiendo algo a ciegas, ni estamos detrás de algo que no tiene sentido. Estamos detrás de la esperanza redentora de la vida en Cristo Jesús. También Jesús dijo en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esto es muy importante, hermanos, que Dios quiere recordarnos esta tarde a nosotros. Una de las maneras o razones modernas en las cuales mucha gente entra es cuando quieren racionalizar lo que es la resurrección de Jesús. Pero por encima de ellas encontramos en la palabra de Dios que Mateo nos habla de un hecho que trascendió en la historia, y es la resurrección de Jesús. Mateo no nos enfoca la resurrección desde una perspectiva secular, histórica, sino que más bien Mateo nos habla de la resurrección de Jesús a través del testimonio de aquellos que vieron el hecho de que Jesús resucitó. Y fue a través de las mujeres, María Magdalena y la otra María. Con esa introducción nos vamos a encaminar a lo que es este capítulo 18, que nos habla de la resurrección de Jesús. Versículo 1 de Mateo 28. Y vamos a ver un momento importante. Dice el versículo 1: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Cuando la palabra dice pasado el día de reposo, nos habla, o la frase hace referencia al primer día de la semana, que en este caso en nuestro calendario es el domingo. Recordemos que para los judíos en su calendario no existe lunes, martes, miércoles, esos días no existen para ellos. Para los judíos es un día después del día de reposo, 2 días después del día de reposo, etcétera, hasta llegar al día de reposo. Para ellos no existe el calendario que tenemos usted y yo, donde manejamos días de la semana. Pasado el día de reposo, el día que Dios estableció que iba a haber descanso en la nación, al amanecer del primer día de la semana, equivalente al domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y este acontecimiento fue muy impactante, hermanos. Juan capítulo 20, versículo 1, de manera paralela, Juan narra este momento en el cual las dos Marías se acercan al sepulcro. Usted me alcanza Juan 21. Nos habla la palabra que fue al amanecer, fue muy temprano por la mañana, después de que fue el cuerpo depositado en la tumba que pertenecía en ese entonces a José de Arimatea. Comenzó a amanecer el día siguiente, el primer día de la semana, y dice Juan 21,
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, dice Juan, muy temprano, y al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y lo que encontramos aquí, hermanos, es de que esta María que habla Juan fue impactada en ese momento. Porque cuando llegaban al sepulcro, dice Juan, que ya no estaba la piedra. Y esto nos habla entonces que antes de que la piedra fuera removida, Jesús ya había resucitado. La piedra no fue removida para que Jesús saliera, sino para que las dos Marías entraran y se dieran cuenta que Jesús había resucitado. Vino María Magdalena y la otra María. Mateo se enfoca solamente en estas dos mujeres, que era María, la madre de Jacobo, y José, y la esposa de Cleofas, según Mateo 27:56. Y la otra María era María Magdalena, la que Jesús había sanado. Obviamente aquí encontramos la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Yo le compartí esto la semana pasada. La pregunta que surge a uno en el tiempo presente es: ¿por qué no fue Pedro el que estuvo ahí como testigo frente a la tumba de Jesús? Dios consideró que eran las mujeres las que iban a tener la bendición de ver este evento trascendental en sus vidas. Encontramos entonces que en ese momento las mujeres realmente no tenían confianza en la resurrección de Jesús. Según Mateo 28, versículo 1, dice: vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Qué significa eso? Las dos Marías no estaban seguras de que Jesús iba a resucitar. Ellas no llegaban a la tumba porque iban a ver a Jesús resucitado. Ellas iban a la tumba porque querían encontrar el cuerpo dentro de la sepultura. ¿Y sabe que así le pasa al ser humano? Y también al cristiano. A pesar de las cosas que Dios ha prometido, muchas veces dudamos de aquello que Dios nos ha dicho. Y tenemos que ir otra vez a ese lugar para darnos cuenta que Jesús es más que una religión. Él ha resucitado. María Magdalena y la otra María no fueron a buscar a un Cristo resucitado. Fueron a encontrar un cuerpo dentro de la tumba, según Mateo 28:1. Versículo 2. Y hubo un terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Encontramos que la palabra nos habla de que en este momento hubo un segundo terremoto. Según Mateo 27:51, hubo un primer terremoto cuando Jesús en la cruz estaba expirando. Hubieron dos terremotos en ese momento, tanto en la crucifixión como en la resurrección de Jesús. Y sabe que yo revisaba la palabra, y cuando Dios en el monte Sinaí le entregó a Moisés las tablas, hubo un terremoto, algo que sacudió en ese momento a su pueblo. Y era un momento importante cuando ese día Jesús resucita. Hubo un acontecimiento sobrenatural. Dice la Biblia que también al final de los tiempos habrá muchos terremotos, según Juan 2:10, Apocalipsis 6:12, 8:5 y 11:13. Hubo un gran terremoto, dice Mateo 28:2, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Surge una pregunta aquí, hermanos. ¿La piedra fue removida para que Jesús saliera? ¿O la piedra fue removida para que la gente que no había creído en la resurrección entrara y se diera cuenta que el cuerpo no estaba ahí? La respuesta es la segunda. La piedra fue removida para que tanto las dos Marías y luego después Pedro llegaran a ese lugar, pudieran entrar y darse cuenta de que Jesús no estaba en ese lugar. Él ya había resucitado. Y eso es muy importante, hermanos. Jesús tuvo el poder para resucitar de los muertos. Juan capítulo 10, versículo 18 dice: no me quitan la vida, yo la doy voluntariamente y también la puedo volver a tener. Encontramos entonces
Juan capítulo 20, versículo 2, vamos a ir a Juan de manera paralela para ver este momento, que Mateo nos registra que las dos Marías fueron al sepulcro. Usted me alcanza. Juan 22 dice: entonces corrió y fue a Simón, Pedro, y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Lo que María hizo en ese momento no fue entrar a la tumba, sino que ella corrió y nunca pensó en la resurrección de Jesús. Ella pensó que se habían llevado el cuerpo. Y esto nos enseña, hermanos, que aún sabiendo las evidencias y las promesas de Dios, siempre muchos dudan de las cosas que Dios ha prometido. Jesús anticipadamente les habló de su resurrección, pero María dice en Juan 22: se han llevado del sepulcro al Señor. Ellas no habían reconocido aún la resurrección de Jesús. Y a raíz de esto surge una pregunta, hermanos, y sea honesto con usted mismo: ¿usted cree en la resurrección de Jesús? Porque si usted está en este lugar y existe la posibilidad de que estando cerca de Dios y conociendo de Dios, exista la duda en muchos de que Jesús ha resucitado. Si es tu caso, hoy Dios te habla para que le entregues tu vida a Cristo. Porque aquellos que hemos creído en Jesucristo estamos seguros que Jesús no es alguien que estuvo o se quedó en la tumba. Él ha resucitado. Amén. No sabemos dónde le han puesto, dice Juan 22. Aún ahí María Magdalena, en ese lugar, dudó de la resurrección de Jesús. También es evidente que Pedro y Juan tampoco consideraban la posibilidad de que Jesús hubiera resucitado, según Juan 20:34. Dice Mateo 28:3: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron, dice Mateo 28:4, y se quedaron como muertos. Cuando encontramos en el versículo 3, nos habla de ese aspecto, dice aspecto como un relámpago, y nos hace referencia al carácter y al sello de Dios que estaba involucrado en el testimonio de la resurrección de Jesús. Pero algo aún más impactante, dice el versículo 4: y de miedo de él los guardas temblaron. ¿Qué significa eso? Que estos soldados romanos quedaron impactados del evento que estaban presenciando. Recordemos que ellos no eran discípulos de Jesús. Ellos tenían una tarea, y era cuidar el cuerpo de Jesús, que no fuera robado. Pero según Mateo 28:4 dice que de miedo de él los guardas temblaron. Es decir, fue tan impactante ese momento que quedaron paralizados, se quedaron como muertos, dice al final del texto 4. Y nos habla del impacto tan grande que ellos tuvieron. Ahora, no solamente ellos se asustaron de lo que estaban presenciando, también las mujeres. En Mateo 28:5 dice: mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Encontramos que a las dos Marías el ángel les dijo: no tengan temor. En ese momento de impacto para ellas, vemos el cuidado de Dios. Ahora, ¿por qué estaban impactados los soldados? Recordemos que ellos tenían la tarea de cuidar la tumba. Sabían ellos de que al saber Poncio Pilato de que el cuerpo no estaba ahí, su vida corría el riesgo de morir. Ellos temblaban de miedo. Versículo 5 de Mateo 28. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel les está refiriendo a las dos mujeres: ustedes andan buscando a Jesús, pero Jesús ya no está aquí, dice el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado.
Y esa es la piedra angular de la fe cristiana. Creemos en un Cristo vivo. Creemos en un Cristo de poder. La iglesia se mantiene de pie porque ni la misma muerte pudo detener la obra de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué la iglesia después de 20 siglos está de pie? Porque no está caminando detrás de un Dios muerto, camina con un Cristo vivo que todo lo puede. Y no importa lo que venga y lo que suceda, los hijos de Dios se mantendrán fuertes y firmes porque creen en un Dios vivo. Encontramos entonces que Jesús había resucitado. El tema del ministerio de Jesús, su punto más alto está en la resurrección. Y es ahí donde Dios quiere que estemos usted y yo afianzados esta tarde. Lucas 24:5, voy a pedirle que me acompañe. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 5. Usted me alcanza, dice el texto. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado entre manos de pecadores y que sea crucificado. ¿Y qué más? ¿Y sabe que esto nos suele pasar muy a menudo? Aquello que Dios nos ha prometido regularmente lo olvidamos y por eso sufrimos en nuestra vida cristiana. Tal pareciera que lo que Dios nos ha dicho no es cierto. Y ahí entonces entramos en un tema de incredulidad. Constantemente Dios nos recuerda que Él es fiel a sus promesas. Pero le pasó en ese momento a las Marías y a los discípulos. Y probablemente esta tarde tú has llegado a dudar de lo que Dios puede hacer en tu vida. Pero otra vez Dios nos recuerda que si Él fue fiel en el pasado, es fiel en el presente y lo será en el futuro. Jesús les había dicho anteriormente: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que pase la crucifixión, pero Él no se quedará ahí, Él resucitará al tercer día. Y no lo habían entendido las mujeres ni tampoco los discípulos. La resurrección es un tema evidente e importante en la vida de la iglesia. Vamos a hacer a Mateo 28, versículo 7. No está aquí, dice el texto 6 de Mateo 28. Ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7 de Mateo 28. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. El tema de la resurrección, según Mateo, le da un gran realce. Después de que vieron la tumba vacía, tenían que dar testimonio de que Jesús no estaba muerto. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Jesús a otro? ¿Sabe por qué muchas veces nos cuesta compartir el Evangelio? Porque ni siquiera tú estás convencido de ello. Esa es la razón. Muchas veces no compartimos las cosas que tenemos y que sabemos porque dudamos nosotros de ello. Si fuera cierto lo que estamos leyendo y impactó tu vida, no te quedarías con ello, lo compartirías con toda la gente que tú crees en un Cristo vivo. ¿Sabe que el cristianismo no es una religión de muertos, hermanos? Es un lugar donde está un Dios vivo y un Cristo redentor. Versículo 8 de Mateo 28. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, es decir, entraban a la sepultura, no estaba el cuerpo de Jesús. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, ¿y qué más, hermanos? Gran gozo. Y eso es lo que produce cuando Jesús resucitó, produce gozo. No estamos caminando detrás de algo que no tiene sentido. Hubo gozo en ese momento en las dos Marías.
Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, encontramos lo impactante que fue ese momento para estas dos mujeres. María Magdalena, la otra María, entraron a la sepultura y no encontraron a Jesús ahí. Él ya había resucitado. Versículo 9. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, que la palabra es un saludo judío. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué hicieron, hermanos? La adoraron. Encontramos que estas dos mujeres se doblaron ante la presencia de un Cristo resucitado. Eso es lo que produce la resurrección de Jesús. No importa quién seas, alto o pequeño, al final te impacta el saber de que Jesús ha resucitado. La realidad de la resurrección fue hasta ese momento en la vida de las dos Marías. No fue sino hasta el versículo 9 cuando ellas se enteraron que Jesús había resucitado. La pregunta que surge es: ¿cuántos años tienen que pasar para que te des cuenta que Jesús ha resucitado? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que te des cuenta de que Jesús de la Biblia es un Cristo que está resucitado? Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Vamos a ir ahí. Epístola de Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículo 10. Ellas hicieron lo que toda persona, tanto incrédula como creyente, tendrán que hacer un día cuando se enfrenten a Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Las dos Marías hicieron lo que todos los seres humanos un día harán delante de Dios. Crean o no crean, tendrán que doblar su rodilla ante el Creador Todopoderoso. Un hombre de Dios, Edward Clark, dijo lo siguiente en cuanto a este pasaje de Mateo 28:9. Como abogado he hecho un estudio prolongado de las evidencias de los acontecimientos del primer día de la Pascua. Para mí, dice Edward Clark, para mí la evidencia es concluyente. Vez tras vez en el Tribunal Supremo he obtenido el veredicto sobre la evidencia casi tan convincente. La conclusión es la siguiente: un testigo veraz siempre es ingenuo y desprecia la consecuencia. La evidencia del Evangelio para la resurrección es de esta clase, y puedo decir que Jesús ha resucitado. Ahora, esa resurrección trajo una esperanza en Mateo 28:10. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Y eso es muy importante, hermanos. La esperanza que Jesús le da en ese momento a las mujeres: no temáis. Y nos habla del cuidado importante que es para nosotros el que Dios cuide de nosotros. Jesús le dijo en ese momento: no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús en ese momento, a pesar de la incredulidad de algunos, les dio la promesa que no tuvieran miedo. Y eso es lo que produce la resurrección de Jesús. Yo sé que cada uno en este lugar en algún momento le ha inquietado el tema de la muerte. ¿Cómo será cuando vaya a morir? Sin embargo, esta tarde Dios nos recuerda algo muy importante. Según Juan capítulo 15, Él fue a preparar morada para que un día estemos donde Él está. Y esta tarde Dios quiere que te lleves en tu corazón para tu casa esta palabra, hermano. La resurrección de Jesús
lo que nos comunica y lo que nos recuerda es que cuando llegue la muerte a tu vida, no es más que la puerta para que un día estemos con Él por toda la eternidad. Mientras llega el momento, afiancémonos en el Señor y caminemos porque Él vive y reina para siempre.